Estoy segura de que a lo largo de las últimas semanas han oído hablar mucho de TikTok en términos poco honrosos. Hay voces que hablan del peligro que esta red social supone para los jóvenes, para los gobiernos y para la salud mental de sus usuarios. Se habla incluso de un caballo de Troya moderno del Partido Comunista Chino. En resumen, oímos un poco de todo y de nada y los discursos suelen ser bastante alarmantes. Entonces, ¿es peligroso TikTok? Hablemos de ello. Conde. Desde finales de 2022, TikTok ha estado en la mira de los gobiernos occidentales. Por ejemplo, en diciembre, la aplicación fue prohibida en los teléfonos de congresistas y senadores estadounidenses. Y 2 meses después, la Unión Europea siguió su ejemplo y decretó la prohibición de la aplicación en los teléfonos de todo el personal de la Comisión y posteriormente del Parlamento Europeo en su totalidad. Canadá también anunció la prohibición de TikTok para los miembros del gobierno. Por su parte, el Parlamento danés decretó lo mismo para los mismos miembros del gobierno y Francia ahora mismo está investigando la aplicación china y de hecho consideran una prohibición para sus trabajadores públicos. Por último, se acaba de presentar un proyecto de ley en el Senado estadounidense para prohibir totalmente esta aplicación en el país. En Latinoamérica no se han tomado medidas tan drásticas, pero sí existen preocupaciones y muchas críticas sobre la seguridad de la aplicación y la privacidad de los datos de los usuarios. Por ejemplo, en septiembre de 2020, la Autoridad de Protección de Datos Personales de Brasil impuso una multa a TikTok por recopilar datos de niños y adolescentes sin el consentimiento de sus padres. Y en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que conocemos como la CNDH, también ha expresado preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios de TikTok. Las razones expuestas tanto por los países como por estos organismos en Latinoamérica son la protección de datos y la amenaza a la seguridad nacional por sospechas de espionaje. Pero cuando se conocen un poco los métodos y las herramientas del espionaje internacional, como Pegasus de la empresa israelí NSO y sobre todo la magnitud de estas prácticas, TikTok parece representar muy poco en comparación con lo que está en juego y los peligros asociados al espionaje. Pero entonces, ¿de qué se culpa a TikTok? Bueno, en primer lugar, los medios y algunas asociaciones tienen quejas que van más allá del espionaje. Por ejemplo, TikTok tiene fama de ser muy adictivo, sobre todo porque ver contenidos en esta aplicación o en cualquier otra genera dopamina, que es la hormona del placer, del bienestar y de la felicidad. Básicamente, los videos de la plataforma funcionan como una droga y actúan sobre las mismas partes del cerebro, lo que puede generar de forma inconsciente y silenciosa cierta adicción. Y dado que la plataforma es utilizada principalmente por jóvenes, es cierto que debemos estar atentos. Lo que ha alertado a los gobiernos y a los padres es que en China existe un límite de tiempo para el uso de TikTok, en el caso de los más jóvenes, mientras que en Occidente no es así. Aunque TikTok ahora parece advertir a los usuarios después de un cierto periodo de tiempo, pero admitámoslo, sin ninguna restricción adicional, se puede seguir utilizando la aplicación a pesar de la advertencia. Personalmente, yo tiendo a confiar en la responsabilidad individual en este punto, la de los usuarios y la de los padres de los más pequeños, para garantizar que el uso de TikTok, como el de cualquier otra aplicación, no sea excesivo y sobre todo que este uso sea virtuoso. Digo esto en el sentido de que en todas las redes sociales hay una variedad de tipos de contenido, algunos buenos desde luego y otros no tan buenos, algunos culturales, algunos de entretenimiento y desde luego, hay que decirlo, algunos contenidos que atontan la mente. Esa es la realidad. Pero, de nuevo, dudo que la legislación pueda hacerlo mejor que la responsabilidad de cada uno de nosotros.
En el fondo, nadie podrá hacer el trabajo que cada uno puede realizar. Depende de nosotros decidir cómo queremos utilizar estas plataformas y sus contenidos. Los que quieran aprender y educarse pueden hacerlo. Los que prefieran mirar contenidos considerados estúpidos, bueno, son libres de hacerlo si resulta de su agrado, pero en mi opinión, difícilmente se puede culpar a una red social de volver tonta a la gente. Si no, la televisión debería ser la primera en el banquillo de los acusados, porque el contenido que se emite por televisión está, por desgracia, lejos de ser irreprochable. En esencia, es como los que dicen que los videojuegos vuelven violentos a los jóvenes. Yo creo que eso es pereza intelectual. Pero hay que señalar que se ha revelado que el algoritmo de sugerencia de contenidos de TikTok es muy eficiente e incluso mucho más eficiente que los de sus competidores. Pero además, el algoritmo que utilizan en China y el utilizado en Occidente serían bastante diferentes. Es decir, la versión china ofrecería en prioridad contenidos educativos, culturales y patrióticos, mientras que su homólogo occidental ofrecería contenidos calificados de tontos. Ahora bien, cuando veo algunos de los contenidos que obtienen millones de visitas en otras redes sociales, no creo que TikTok sea necesario para atontar a los jóvenes y tampoco estoy muy segura de que los algoritmos de otras plataformas sean más protectores o menos sospechosos. Por otra parte, es cierto que los más jóvenes entre nosotros pueden no ser muy capaces de seleccionar de forma inteligente los contenidos que consumen y probablemente debamos pensar en métodos para prevenir los riesgos. En primer lugar, a través de la sensibilización y después simplemente a través de la educación, aunque sea mucho más fácil decirlo que hacerlo. Otro elemento por el que se ha criticado a TikTok es la recopilación masiva de datos. Pero entonces, si queremos sentirnos ofendidos por la plataforma china, la honestidad intelectual nos obliga a sentirnos igualmente ofendidos por las redes sociales estadounidenses, que también recopilan y venden nuestros datos en cada ocasión. Francamente, no veo que haya mucha solución al respecto. Si queremos utilizar las redes sociales, estamos en cierto modo obligados a plegarnos a sus reglas y compartir algunos de nuestros datos y seguramente todavía más en el futuro. En cualquier caso, ante el estallido político y mediático contra su aplicación, TikTok quiere tranquilizar al menos a una parte de su público y ha anunciado que trabajará con un socio en Europa, como ocurre con Oracle en Estados Unidos, para garantizar a sus usuarios que sus datos no serán transferidos a China. Pero la principal queja de los gobiernos occidentales hacia TikTok es el espionaje. Y aquí debemos tener cuidado una vez más. Sí, es cierto, con todos los permisos que le damos a TikTok para tener acceso, sería muy fácil espiar a cada usuario si fuera necesario. Pero una vez más, es exactamente el mismo problema con otras redes sociales y luego con todos los objetos que tienen un micrófono o un GPS en nuestra bolsa o en nuestra casa. De hecho, son los Estados Unidos los que ponen el grito en el cielo por la plataforma china, pero hasta ahora no se ha presentado ninguna evidencia, ni siquiera un principio de prueba de espionaje. Así que puede que el gobierno estadounidense tenga en su poder alguna prueba que justifique estas críticas y ataques, pero por el momento no hay nada que informar. Y no lo creo realmente. Si tuvieran evidencias, sin duda que las utilizarían para desacreditar la aplicación china. También se habla de que TikTok está obligada a cooperar con los servicios de inteligencia chinos. Es verdad, es problemático y es espeluznante también. Pero lamentablemente las aplicaciones estadounidenses tienen la misma obligación de cooperar con los servicios de inteligencia de su país y personalmente tampoco me inspira confianza. Aunque fuera la inteligencia mexicana o del país que ustedes quieran, me molestaría.
Así que es más una cuestión de libertades individuales en general que parecen estar retrocediendo más y más. Pero ese no es el tema del día. Por último está el soft power que confiere TikTok y, más ampliamente, la posibilidad de influir en las opiniones cuando se dispone de una plataforma tan poderosa. TikTok cuenta con 1.700 millones de usuarios en todo el mundo. Así que, efectivamente, sin ser paranoica, sería ingenuo pensar que las empresas y el gobierno chino no utilizarían esta red social como plataforma para proteger ideas y opiniones. Y por otro lado, siempre volvemos al mismo punto. Sería igual de ingenuo pensar que son los únicos que lo hacen. Obviamente, las redes sociales estadounidenses influyen en las opiniones a favor de su gobierno y de sus industrias. Los Twitter Files son bastante reveladores al respecto. Igualmente, la industria y el marketing siempre van a intentar saber todo lo posible sobre nosotros para vendernos productos y servicios. Tenemos que ser conscientes de ello. Y esto va aún más lejos con el escándalo de Cambridge Analytica, que utilizó los métodos y los datos del llamado capitalismo de vigilancia, pero no para vender, sino para influir en votantes. Como recordatorio, sus datos procedían de Facebook. Pero bueno, entonces hay que comportarse con las redes sociales como siempre se recomienda que nos comportemos con los medios de comunicación en general. Hay que comprobar y cotejar la información. También es necesario multiplicar las fuentes. Por encima de todo, es importante mantener un espíritu crítico. En pocas palabras, la gente miente y manipula. Y las industrias y los políticos manipulan aún más. Básicamente, rara vez se les cuentan las cosas como son, sino más bien les dicen lo que quieren escuchar y que pueda servir a los intereses de los que hablan. Así que solo multiplicando las fuentes, de ser posibles emanadas de diversas corrientes, se puede tener una idea de la realidad. Claro, requiere paciencia y sobre todo tiempo que no todo el mundo tiene. Por eso aquí humildemente intentamos facilitarles un poco el trabajo. Pero entonces, ¿deberíamos tener miedo de TikTok? Sí, deberíamos tener miedo de TikTok y de todas las redes sociales. Bueno, miedo, la palabra puede ser un poco exagerada, pero en cualquier caso debemos desconfiar. Como dice el refrán, si es gratis, tú eres el producto. En efecto, en las redes sociales y TikTok no es la excepción, lo que vale oro son ustedes, sus comportamientos, sus hábitos y sus reacciones. Todos los datos son valiosos siempre que sepamos a quién pueden servir. En consecuencia, se venden sus datos y son ustedes quienes enriquecen a estas plataformas. Así que ustedes son el producto y los observan. Así son las cosas. No hay mucho que podamos hacer al respecto, lamentablemente, pero deberíamos tenerlo siempre presente, sobre todo en un momento en el que la policía del pensamiento parece estar resurgiendo en todo el mundo. Así que tienen que estar alertas y cautelosos, en esencia, con todas las redes sociales que tienen las mismas prácticas. Pero si todos hacen lo mismo, ¿por qué este enfoque en TikTok? Bueno, para entender este tema hay que recordar dos cosas. En primer lugar, que TikTok es propiedad de la empresa china ByteDance y, en segundo lugar, que Estados Unidos está en una guerra económica con China, casi una guerra fría, más aún desde la invasión rusa de Ucrania. Así que el llamado Occidente ataca a TikTok en bloque. Además, para no caer en el angelismo o en ingenuidad, podemos recordar la famosa cita del general de Gaulle. Los estados no tienen amigos, solo tienen intereses. Así que, en esencia, como ciudadanos, todos los demás países son nuestros rivales sistémicos. Así que se diaboliza a TikTok, una empresa de un rival, tal vez incluso un enemigo de Estados Unidos. El riesgo es real, por lo que las críticas están justificadas,
pero se aplican exactamente de la misma manera a las demás redes sociales, en su mayoría estadounidenses. Y allí no se oye nada, parece que molesta menos. En realidad, TikTok no es la primera víctima de esta demonización estadounidense. Hay que recordar, por ejemplo, el trato dado a Huawei en el caso de la 5G. Básicamente, en cuanto a un competidor industrial o comercial que proviene de un país que no está alineado diplomáticamente a los Estados Unidos, se hace poderoso, pues comienza una demonización política y mediática a la que a veces sigue la legislación estadounidense y muy a menudo la europea. Bueno, si observamos hasta qué punto la diplomacia de los demás países está sometida a los intereses de Estados Unidos, no cabe duda de que pues mucho están en el bando norteamericano. Entonces, este caso es principalmente un asunto interno de Estados Unidos que se está exportando a todo el mundo, señalando con el dedo a TikTok. Así que nada de ingenuidad o angelismo frente a TikTok, pero tampoco ingenuidad ni angelismo frente a otras plataformas, principalmente las estadounidenses. Todas, absolutamente todas representan un peligro potencial para las personas que las utilizan y deben manejarse con cuidado, sin paranoia, pero con prudencia. En realidad, estas cuestiones solo tienen un verdadero aliado, que son ustedes mismos. Por último, no debemos olvidar formular las preguntas adecuadas y en este caso sería una buena pregunta: ¿a quién beneficiaría un boicot generalizado de TikTok impulsado en la prensa occidental? Y mi respuesta es que los beneficiarios de este boicot serían los competidores de TikTok, por lo tanto, las empresas estadounidenses e indirectamente el gobierno estadounidense, que son, curiosamente, los que están constantemente señalando los peligros de TikTok sin destacar nunca que las otras plataformas representan exactamente los mismos peligros. Si hay una cosa que rescatar de todos estos debates es que cada clic, cada acción que hacemos en las redes sociales, sea cual sea, beneficia a multinacionales y a gobiernos extranjeros. Una vez comprendido esto, nos corresponde a nosotros, como ciudadanos, decidir cómo utilizamos las redes sociales de forma consciente y, de ser posible, responsable. Y terminamos con una cita de un extraordinario rapero francés, Kerry James. Es una canción preciosa, pueden encontrar el link en la descripción y resume uno de los peligros de las redes sociales y de la cultura de las apariencias. Dice así: être ou avoir, exister ou se faire voir. Les apparences sont généreuses, mais les cœurs sont avares. La question n'est plus être ou ne pas être. Dans ce monde, c'est paraître ou disparaître. J'ai grandi, j'ai compris. Bien, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor consideren suscribirse y dar un pulgar arriba y nos vemos la semana que viene. Bye. Conde.